Ok, fíjense bien. Beta-lactámico nosotros tenemos el anillo clásico de los agentes beta-lactámicos y después solo hay modificaciones en la estructura. Por eso se le conoce como beta-lactámico y sus derivados. Entonces tenemos acá las clasificaciones: cefalosporina, carbapenémico y penicilina. Algo clave en los beta-lactámicos es que inhiben la formación de la estructura del péptidoglucano. Esa es la parte esencial que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros hablamos de cefalosporinas, pueden ser cefalosporina de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Algunos ejemplos clásicos como la cefalexina, cifuroxima. Si tenemos nosotros carbapenémicos, tenemos que usualmente son la última opción terapéutica cuando los agentes bacterianos son resistentes a los beta-lactámicos y a otros agentes. Por ejemplo, tenemos imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem. En el caso de las penicilinas, que en la mayoría de los casos los agentes bacterianos son resistentes a ella, a las de primera generación, bencilpenicilina, penicilina en este caso del tipo G, la del tipo B. Si son de espectro amplio, la amoxicilina, que usualmente está combinado con inhibidores de la beta-lactamasa como el ácido clavulónico. Como les decía, el mecanismo de acción de las penicilinas, en este caso los beta-lactámicos y sus derivados, es la inhibición de la pared celular. En este caso estamos hablando de la inhibición de la síntesis del péptidoglucano. Y tienen una actividad usualmente bactericida, porque si nosotros inhibimos la pared celular, entonces va a haber un rompimiento de la estructura bacteriana y va a haber una hidrólisis por diferencia en presión osmótica. Entonces nosotros tenemos, miren, beta-lactámicos contra la pared celular. Si esta pared celular se inhibe su crecimiento o su producción, entonces hay una, por así decirlo, una explosión de la bacteria, porque la presión osmótica externa es demasiado fuerte y la destruye. Entonces, en general, lo ideal es que los beta-lactámicos puedan tener una opción de ese tipo en la bacteria asociada a diferentes enfermedades. La actividad de los beta-lactámicos es amplia. Se pueden utilizar en gram positivo y gram negativo, en agentes anaerobios, y el uso dependerá del tipo de microorganismo. Entonces, el problema es que existen algunos efectos adversos. Hasta el 10% de la población pueden ser alérgicos o tener un efecto negativo por reacciones inmunológicas de hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3. Ustedes esto ya lo recibieron conmigo. En este sentido, el uso de beta-lactámicos cuando un paciente es sensible a ellos, o en este caso es alérgico a ellos, puede matar al paciente. En el caso de que los pacientes sean sensibles o sean alérgicos a los beta-lactámicos, entonces se necesitan otras opciones terapéuticas. Por ejemplo, cuando alguien anda con faringoamigdalitis y si el médico le pregunta si es alérgico a los beta-lactámicos, entonces el doctor le envía eritromicina como un antibiótico alternativo para este tipo de pacientes. Ahora, fíjense bien, los beta-lactámicos, una de las funciones es inhibir el efecto que hacen las penicilinas que unen, o las PBP, Penicillin Binding Protein, que son proteínas que se utilizan para la transpeptidación. Cuando nosotros hablamos de la síntesis de peptidoglucano, es que estamos formando el N-acetilglucosamina con el N-acetil-ácido murámico y tiene que haber un entrecruzamiento. Entonces, estas penicilinas permiten ese entrecruzamiento en el peptidoglucano. Ahora, ¿qué función tiene los beta-lactámicos? Es de competir con esas enzimas que entrecruzan o que sintetizan el peptidoglucano.
Y al competir, como tienen una mayor afinidad a los sitios activos en los que actúan las PBP, entonces inhiben la síntesis de peptidoglucano. Por lo tanto, la bacteria termina por morir por lisis celular. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Si voy relatándole demasiado rápido. Fíjense bien aquí, explica bien el doctor Vilche cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos en la inhibición de la pared celular. Entonces, este es el entrecruzamiento, miren, de alanina, una mímica estructural. Entonces, las proteínas que unen este entrecruzamiento de peptidoglucano compiten por esos sitios activos con los beta-lactámicos. Entonces, acá ya no va a haber entrecruzamiento, ya el beta-lactámico ha interferido en ellos, fíjense bien, se une a la enzima que cataliza esta transpeptidación y por lo tanto la bacteria termina por sufrir lisis celular. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor, aquí estamos, doctor. ¿Le han entendido a esto? Porque no quiero ir muy rápido si no le han entendido. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de que el beta-lactámico inhibe la función de la proteína PBP, que se conoce en inglés Penicillin Binding Protein, o componente proteínico que se utiliza en el proceso de transpeptidación, y eso significa que en este sentido, estas son como líneas, miren, azúcares, que son, por así decirlo, son péptidos que entrecruzan diferentes capas. El peptidoglucano en este caso, ¿verdad? Recuerden que la capa del peptidoglucano en las bacterias gram positivas es más pequeña en comparación con las gram negativas. Entonces, esto que nosotros tenemos acá son diferentes capitas y entonces debe haber un peptidoglucano acá que las está uniendo, las está enlazando. ¿Y qué son esos componentes que enlazan? Son estos, ¿no? De alamina, de ala, son entonces esto que está acá, el proceso de transpeptidación. Entonces, lo que hace el beta-lactámico es que en lugar de que la PBP esté transpeptidando acá, entonces él se une a esos sitios activos y bloquea este proceso de transpeptidación, que esto que está acá, es la formación de esos puentes amarillos que están acá, ¿bien? Que unen la capa esta que está acá externa con esta interna. Entonces, este es el proceso de transpeptidación, ¿no? Como que estamos formando ese 4 inverso, esa como silla que está ahí. Entonces, el beta-lactámico rompe ese proceso de transpeptidación y, por así decirlo, está formando una lisis celular en la bacteria. Ahora, las bacterias son capaces, mediante el proceso de evolución, proceso evolutivo, por mutación o, en algunos casos, por adquisición de genes de resistencia externos que la hacen capaces de resistir a la acción de los beta-lactámicos. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es capaz de mutar esos sitios activos, de mutar las PBP para inhibir la acción de los beta-lactámicos. Entonces le llaman, por eso cuando se habla de Staphylococcus aureus meticilino resistente, es porque no solo resiste meticilina, sino que a todos los derivados beta-lactámicos, porque inhibe que ese antibiótico se una, en este caso, a la proteína que él inhibe. Otra cosa que hacen las bacterias, y también lo hacen tanto bacterias gram positivas como gram negativas, es que en el caso de las gram negativas, vamos a ir avanzando, en el caso de las gram negativas, en el espacio periplasmático pueden producir enzimas que modifican o destruyen a los antibióticos, en este caso beta-lactamasa, que destruyen
a los beta-lactámicos. Las gram positivas hacen algo diferente. Secretan esas enzimas para poder destruir o modificar esos antibióticos. Entonces, las bacterias pueden sumar diferentes mecanismos de resistencia. Ahora, fíjense bien, si la bacteria secreta enzimas para destruir o modificar al antibiótico, dejándolos, por así decirlo, inservibles, además de eso, cambia su sitio activo, es decir, donde se une el antibiótico ya está modificada esa proteína, entonces eso hace que la bacteria sea más resistente. Otros mecanismos que utilizan las bacterias para ser resistentes a los beta-lactámicos es que, por ejemplo, la pseudomonas tiene una gran cantidad de bombas de flujo. ¿Qué significa eso? Sacan el antibiótico que va entrando, lo sacan de la bacteria para que la concentración de antibiótico sea tan pequeña que no cause un efecto tóxico. Otra opción que tienen los microorganismos, especialmente las bacterias gram negativas, como tienen una estructura muy compleja, utilizan poros, que son pequeñas proteínas, canales de proteínas, para que se puedan traslocar los alimentos, los metabolitos. En este caso, prefieren eliminar esas porinas para que no entre el antibiótico. Entonces, esto hace que los beta-lactámicos y otros antibióticos pierdan su efecto contra estos microorganismos, estas bacterias en este caso. Entonces, los mecanismos de resistencia que se pueden utilizar para los beta-lactámicos es modificación del sitio activo. En este caso, la proteína PBP ha sido modificada. La bacteria puede producir enzimas que degradan, destruyen el antibiótico o lo modifican dejándolo inservible. En el caso de las bacterias gram negativas lo hacen o las secretan en el espacio periplasmático y la gram positiva lo secretan en la parte externa. Otra cosa que pueden hacer es utilizar bombas de flujo. Fíjense bien, estas bombas de flujo es como una aspiradora. Es eliminar todo el antibiótico que esté entrando a la bacteria y sacarlo para mantener una concentración muy pequeña. Otra cosa que pueden hacer es modificar completamente la pared celular de la bacteria. Estas modificaciones, como les decía, pueden ser por mutaciones en el genoma bacteriano o por adquisición de genes externos, exógenos de resistencia. ¿Entendieron eso, muchachos? A ver, niños y niñas, ¿entendieron eso? Bueno, yo espero que eso es lo que haya querido enseñarles el doctor Vilche, porque a mí me pidió que le diera la clase, ¿verdad? Sin haber estado preparado. Pero como es mi tema, yo lo manejo muy bien. Aquí hay unos ejemplos de las enzimas que son capaces de destruir agentes beta-lactámicos. Y esas enzimas se pueden clasificar por el residuo de serina. Acá, fíjense bien, hay una serina acá, residuo. O pueden clasificarse también por la presencia de metalo-beta-lactamasa. El residuo metalo-beta-lactamasa. Estas usualmente son ejemplos de enzimas que pueden destruir agentes que son la última opción terapéutica. Por ejemplo, imipenem, meropenem, ertapenem. Algunas enzimas son de amplio espectro, pueden destruir a todos los agentes beta-lactámicos. Algunas son de espectro pequeño también. Por ejemplo, tenemos enzimas que se conocen como espectro extendido, que son capaces de destruir beta-lactámicos, en el caso cefalosporina de primera, segunda y tercera generación. Otras son enzimas capaces de destruir carbapenémico y también cefalosporina, es decir, el espectro se pone más amplio de destrucción. Y si a eso le sumamos que las bacterias puedan tener bombas de flujo, este es un ejemplo clásico de Pseudomonas aeruginosa. Aquí la P tiene que ser en mayúscula, este es un error. Entonces las bacterias se vuelven multiresistentes porque son capaces de tener diferentes mecanismos fenotípicos de resistencia. Algunos mecanismos, como las bombas de flujo, son capaces de sacar cualquier tipo de
antibiótico que está entrando, este clásico es Pseudomonas aeruginosa, el ser multiresistente. Entonces, lo interesante es que los beta-lactámicos, para que tengan un efecto positivo, usualmente se desea que destruyan al microorganismo, necesitan una dosis que pueda inhibir el crecimiento de la bacteria, especialmente causar lisis celular. El problema es que algunos pacientes no terminan la dosis que se les ha prescrito y por lo tanto las bacterias son capaces de, por así decirlo, evolucionar. Hacen una selección de aquellas bacterias que son capaces de resistir al antibiótico y estas son las que proliferan. El problema que se genera es que cuando no logramos eliminar este microorganismo, este es capaz de colonizar y causar una infección que puede diseminarse a otras áreas de nuestro cuerpo. El beta-lactámico son agentes antimicrobianos que se utilizan mucho en pacientes que tienen problemas renales y hepáticos. Y en este sentido, depende de este tipo de pacientes, se ajusta una dosis que no pueda ser demasiado tóxica y no pueda causar un fallo renal o hepático en este tipo de pacientes. Entonces, fíjense bien, existen diferentes agentes antibacterianos. En el caso de los beta-lactámicos, están dirigidos a la inhibición de la pared celular, es decir, la síntesis de peptidoglucano. Son de amplio espectro, se utilizan mucho como agente antibacteriano en muchas infecciones por gram positivo y gram negativo. Uno de los efectos adversos que tiene es en pacientes que tienen alergia a la penicilina y sus derivados, en este caso la beta-lactámicos y sus derivados. Y lo otro es que en algunos agentes bacterianos, agentes patogénicos, han desarrollado resistencia a este tipo de agentes antibacterianos. Y la resistencia en este caso puede ser debida a producción de bombas de flujo, eliminación de porinas, producción de enzimas que inhiben o que modifican o destruyen a este tipo de antibióticos y en general, como les decía, pueden ser debido a un uso indiscriminado de estos antibióticos para la terapia de pacientes y el paciente probablemente no termina lo que se le ha prescrito. El uso indiscriminado de antibióticos también para el crecimiento de animales como ganado vacuno, aviar. Entonces, toda esa parte de una u otra manera termina por seleccionar bacterias que son resistentes a este tipo de patógenos y que en algún momento podrían causar un proceso infeccioso en el ser humano. Lo importante es que nosotros utilicemos diferentes métodos diagnósticos para identificar la bacteria y para identificar los mecanismos de resistencia bacteriana a los beta-lactámicos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. Podemos utilizar medios de cultivo que ya llevan antibióticos que nos sirven como indicador de resistencia o vamos a utilizar métodos fenotípicos como el Kirby-Bauer, en el cual nosotros vamos a hacer una inducción para determinar si la bacteria produce enzimas capaces de inhibir el crecimiento, enzimas capaces de inhibir la acción de los beta-lactámicos. Vamos a ver qué más le puso el doctor Vilch acá. Bueno, parece que eso era todo. La próxima le voy a pedir al doctor Vilches que me dé esta computadora, como él es el coordinador de bacteriología, pero no me la quiso prestar hoy el bandido. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, muchachos. A ver, si pueden hablar, no les entiendo. A los que estuvieran en bacteriología, lo siento, pero la computadora esa sí falló. Pero aquí tiene el doctor algo de bacteriología, fíjense bien. Ahora, depende del agente antibacteriano.
puede estar dirigido a cualquiera de las partes que conforman a la bacteria. En este caso, los beta-lactámicos están dirigidos a inhibir la síntesis de peptidoglucano. Y ya sabemos que en la gran positiva el peptidoglucano es mucho mayor, quizás me equivoqué antes. La gran positiva es grueso y la gran negativa es más pequeña. Sin embargo, las gran negativas son más complejas, porque además de tener peptidoglucano, tienen lipopolisacáridos, tienen proteína unida a componentes lipídicos también, lipoproteínas, fíjense bien acá, tienen un espacio periplasmático, es decir, son más complejas. Acá lo que pasa en la bacteria gram negativa es que al ser muy compleja, el alimentarse es difícil. ¿Por qué? Porque tienen componentes que inhiben nutrientes solubles y nutrientes insolubles al agua. Entonces la única forma que les queda a las bacterias gram negativas para alimentarse es por la presencia de poros, estas proteínas que están acá, ¿ven? Entonces son proteínas huecas que permiten que algunos nutrientes puedan traslocarse, fíjense bien, pero las bacterias son capaces de inhibir esas proteínas para resistir la acción de los agentes antimicrobianos. Y lo otro que tienen las bacterias es que tienen proteínas que actúan como bombas de flujo, como un sistema de aspirado. Todo antibiótico que va entrando lo van sacando. Y lo otro es que hacen las bacterias gram positivas y gram negativas, en el caso de los beta-lactámicos, es que las gram positivas secretan enzimas que inhiben, modifican o destruyen el antibiótico, y las gram negativas en el espacio periplasmático acá producen enzimas que destruyen o modifican estos antibióticos. Estos mecanismos de resistencia pueden ser propios de las bacterias por procesos de mutación o pueden ser adquiridos por genes exógenos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Entonces, todos estos antibióticos, aquí lo que estamos viendo, los beta-lactámicos inhiben la síntesis de peptidoglucano. Otros antibióticos, como las quinolonas, inhiben la replicación del DNA. Otros antibióticos inhiben la síntesis de proteínas. Aquí tenemos la gentamicina, un ejemplo clásico de eso. Y así sucesivamente. Entonces, cuando usamos antibióticos, nosotros tratamos que el antibiótico sea tóxico para la bacteria y tenga un efecto muy bajo en el sentido negativo contra nosotros. Sin embargo, algunas personas son alérgicas a los beta-lactámicos. Ok, chicos, creo que esa es toda la clase por hoy. Si no tienen alguna pregunta, pues en el caso de bacteriología le voy a pedir al doctor Vilche que agende una conferencia y me preste su computadora para poder reponerle un poco la clase que no pudimos dar hoy, que me parece que la dejamos muy incompleta. Pero eso fue debido a fallas en la computadora. Ok, chicos, les deseo éxito y espero que le hayan entendido. Ya que nadie pregunta, Doctor, dígame. doctor, ¿nos podría facilitar la presentación? ¿Cuál? Esta es la que nos dio ahorita. Bueno, esa se Ajá. la va a dar el doctor Vilches porque yo solo le hice el favor de darle esta conferencia. Ah, bueno, ok, está bien. Está Gracias. bien. Dale, pues. Un gusto. Bye. Gracias, doctor. Dale, pues, un gusto, muchachos. Espero le hayan entendido. Aquí está. Bueno, y viene el doctor Vilches. Si se la piden a él. Ah, sí, ya lo voy a subir. Ok, ya la va a subir, dice. ¿Estamos listos? Doctor, yo tengo una pregunta para usted. Para vos. Ajá. No, para el doctor Samuel, sobre el plan calendario. Que si este jueves vamos a clase práctica 2 y 3 o laboratorio número 1. No, este jueves van a clase práctica 2 y el próximo viernes, el próximo jueves a clase práctica 3. Ya. Es una sola guía, pero son 7 laboratorios, muchachos. Ya. Entonces, no vamos a empezar ningún laboratorio si ustedes revisan la guía sin haber hecho todos los cálculos necesarios para poder hacer esos laboratorios. Entonces, este jueves y viernes, clase práctica 2, lo van a dividir, como son 7 laboratorios, pueden abarcar los primeros 3 laboratorios
los cálculos de los primeros 3 laboratorios y la clase práctica 3 de los últimos laboratorios. Ok, gracias. Ya les subo un plan más detallado al respecto para que Yo así también tengo una pregunta. dígame. En la guía práctica 2 y 3 que usted subió a Moodle, sale pues solo los procedimientos, pero los datos en sí que vamos a usar son los de los laboratorios. Sí, ahí dice, si yo no me equivoco, ya les digo, muchachos. Voy a abrir la guía. Entonces, la guía dice clase práctica 2 y 3. Ok, ahí está. La guía dice lo siguiente. Revise las 7 guías de laboratorio y realice los cálculos necesarios para 1. Lo que es preparación de caldos, ¿verdad? Van a preparar 20 tubos de 5 ml. En base a eso van a hacer los cálculos. Y a los agares van a preparar 30 platos Petri de 20 ml cada plato Petri. Para el caso de las soluciones y búferes empleados que aparecen en las diferentes guías de laboratorio, van a hacer los cálculos para preparar soluciones de 250 ml. Y para el caso de los laboratorios de biología molecular para la detección genotípica de resistencia o los determinantes de resistencia, van a preparar 500 microlitros de cada uno, ¿verdad? Y van a preparar 500 microlitros de soluciones de trabajo según las especificaciones de la reacción, donde se incluyan a todos los primers, por ejemplo, en una sola mezcla, ¿ya? Y nos permita adicionar a una reacción de un volumen de 20 microlitros, 2 microlitros directamente. Esos son, digamos, los 4 o 5 grandes cálculos que van a hacer según las guías de laboratorio. Entonces hay que revisar todas las guías de laboratorios y ver, en esta guía me piden preparar, o sea, yo voy a ocupar este medio, que es un caldo, que es un agar, o voy a ocupar esta solución, o voy a ocupar este buffer, o este tampón, o en la reacción de PCR, tengo que tener primers a tal concentración, entonces tengo que preparar 500 microlitros así, 500 microlitros allá, etcétera, etcétera. Eso lo van a ver con los tutores guías de clase práctica. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, pues buenas tardes, muchachos. Dígame. ¿Todos esos cálculos los vamos a realizar allá en el laboratorio o de antemano tenemos que llevarlos? En la clase práctica los van a hacer. De forma tal que cuando ya lleguen al laboratorio, ya tienen que llevar los cálculos hechos. Entonces la clase práctica es para poder hacer todos los cálculos que van a ocupar según las soluciones, agares, caldos, etcétera, a utilizarse por laboratorio. Entonces en el laboratorio ya se les va a poner todo el material listo. Pero si se les pone todo el material listo y ustedes no saben de dónde sale, vamos a seguir, digamos, vamos a trabajar como técnicos, ¿no? Que tome mezcle A con B. No, ¿verdad? Hay que saber el principio de dónde sale cada una de las cosas y cómo se preparan. Yo tengo estos platos Petri. Ya, aquí en cada uno de estos platos Petri hay tal agar, así se prepara, cada plato Petri está de 20 ml, etcétera. Entonces, para comprender un poco sobre eso, hay que hacer los cálculos primero, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, siendo así, pues buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Gracias. Sí. Tacho. Tacho, respóndeme. ¿Qué pasó? Mira el WhatsApp, responde algo ahí. Ok. Dale, pues.
Hola, Tachu. Estaba sacando todo. No, Ah, yo pensaba. Tachito, mira, entonces mañana lo vamos a adelantar porque a mí no me gusta ir sin que no sepamos y sin adelantar algo. Sí, está bien, ¿no? Me parece genial. Y Pero así ya. mañana tenemos prácticas. Después de prácticas se va a quedar en la tarde. Sí, sí, sí. Tipo 2, ¿te parece? A las 2 nos vemos. Sí, Dale, pues me parece perfecto. ok, está bien. Chao, Tachito, buenas tardes. Buenas tardes. Sácame de porfa. Espérame, pues, vamos a ver qué hace. Te voy a convertir en asistente y luego te saco. Espera, quiero ver. Bueno, chao, Tachito.